En líneas generales, estas son las tres personas. Entonces, un señor en esa situación ya lo ha perdido. No es que lo haya perdido. Si no puede probar, no puede demostrar, no tiene nada que le ampare. Por eso es un poseedor, no es propietario. Es un poseedor. ¿Y los poseedores entrarían en el paquete? Mateo, en derecho siempre hablan de reglas generales y reglas particulares. En particularidad ya se verá que cómo se puede manejar la situación de esos poseedores. Sí. Porque no pueden ir con la cara alta como propietarios, porque no lo son. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, Mateo. Muchísimas gracias, señor. Usted, por favor. Don Pascual Velar. Muchísimas gracias, don Pascual. Adelante, por favor. Bien, se me quedó una pregunta el sábado pasado, de donde quería saber el lugar donde se habla en Sipoque. Yo lo sé como el abogado, el señor Bamón lo dijo, que el verdadero propietario de los terrenos es el gobierno. Y mi pregunta es esta: ¿cómo es posible que puede ver cómo ciertos individuos están vendiendo terrenos, sabiendo que ese terreno es el gobierno? El mismo las autoridades que viven en el lugar lo saben también, pero lo sé dejar que la cosa llega al nivel que ya estamos hoy. Porque conozco una persona que vendía terrenos ahí, que ya no vive. Esa persona ya hace mucho que se murió. ¿Y qué van a hacer esa gente que han adquirido estos terrenos? Y cómo se veían a esas personas vendiendo el terreno, porque el presidente de la comunidad estaba al corriente que ese terreno, ese lugar es del gobierno. Ahí va mi pregunta. ¿Por qué la dejadez es esta? Muy bien, muchísimas gracias Pascual, señor Pascual, por escuchar la Radio Nacional y como siempre por participar en el programa. Sí, se sabe que era el gobierno, pero aún así se vende. La pregunta que ha formulado el ciudadano es muy interesante y vamos a intentar desglosarla. Por principio de legalidad se dice que nadie puede alegar su propia torpeza para una situación que ya le va en contra. Nadie puede alegarlo. No puede decir que, señores, sabéis que no sé leer, pero firmé el contrato. No. Usted sabía que no sabía leer y aún así firmó el contrato. Sí. Y usted es el primero que lo alega hoy, que ustedes saben que no sé leer. Nadie alega su propia torpeza en algo que ya le va en contra. Y el artículo 2 del Código Civil dispone que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Por eso hablamos de cultura jurídica. Cuando la gente compra terrenos, el mundo privado, el Estado no interviene. Lo que hace un guineano con otro guineano, el Estado no interviene hasta que ustedes vayan al Estado para decirle que esta situación está pasando. Eso se llama derecho civil. La relación entre particulares. Usted que compra terreno, es usted quien tiene que exigir el título de propiedad de la persona que está vendiendo el terreno. Y no decir al Estado que usted veía cómo me vendían. No puede ser. Esas son las palabras del señor Pascual, que las autoridades veían cómo se vendía, pero nada. Todo y el mundo mismo que veía que la gente estaba comprando. Por eso, cuando se compra un terreno, usted tiene que exigir a la persona que vende el terreno el título de propiedad para saber que esto que me está vendiendo es suyo. Mateo, usted tiene que saber que eso es suyo. Porque la posesión no se vende. Usted es poseedor. Un poseedor no puede vender. Tiene derecho a goce, a disfrute. Su hijo no puede vender su casa. Y si se diese el caso de un poseedor. Por eso cuando uno quiere comprar un terreno, tiene que dirigirse primero a obras públicas, a registro de propiedad, para saber exactamente este terreno de quién es. Y no lanzarse porque los demás, como se suele decir, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No. Es una situación lamentable que aún sigue ocurriendo en la República de Guinea Ecuatorial. La gente compra terrenos para decir más tarde que el gobierno veía. ¿Y usted que compraba, qué veías? Veía el terreno. Usted veía el terreno, pero el terreno no es lo físico, el terreno es título de propiedad. Porque el terreno siempre va a estar ahí. Pero lo que va a ir cambiando son la propiedad, la titularidad de la propiedad. Que en algún momento puede volver al Estado. Entonces la pregunta es muy importante y gracias por formularla, pero el Estado no es responsable
de que una persona actúe de esta manera, que compre un terreno sin exigir mínimamente la documentación del terreno. Eso es responsabilidad del que compra. Lamentablemente la gente se vale de comentarios de que, bueno, lo que compartía aquí el otro día, señor Bamonde, la gente se vale de comentarios con, bueno, no, es verdad, su abuelo hace tiempo que viven ahí, es terreno de ellos, tú puedes comprar, no pasa nada. Digo, se valen la gente porque al final alguna gente también se deja llevar por el engaño. Lamentablemente, señor Bamonde. No es engaño. No es engaño. No es engaño. Cuando uno le vende un terreno, si usted lo compra, sepa que está pagando un dinero a, ¿cómo se suele decir? A fondo perdido. Para luego iniciar el procedimiento administrativo siempre y cuando que ese señor no tiene título. A fondo, es algo cotidiano que todo el mundo hace. Usted quiere la posesión, está bien, pero sepa que el dinero que está dando ese señor, pero señor Bamonde, cuando dice que le da la titularidad. Hay algo que no logro entender, que no es engaño cuando Mateo, le van diciendo al señor Mateo, que, bueno, no, tú tranquilo, Mateo, era de su abuelo, Mateo, era de su abuela, Mateo, le pertenece desde tiempos inmemoriales. Engaño es estafa, que una persona le ha inducido al error. Si son los términos, claro. Mateo, ¿cómo se le induce a uno al error cuando usted sí tiene la carga para decirle, señor, por favor, usted tiene la carga, ¿dónde es la carga de la prueba? Este terreno es suyo, sí, título de propiedad. Si se le ha perdido, vamos al registro, solicitamos el duplicado. Eso es lo primero. E incluso usted puede hacer un escrito solicitando al registro que, por favor, necesito información sobre Mateo en relación a los terrenos de tal lugar. Y el registro está para eso. Te van a dar toda la información, pero nadie lo hace. Compramos los terrenos como maná del cielo. Eso es lo primero cuando se compra. E incluso uno le puede presentar un título. Váyase al registro de propiedad para que certifiquen que este terreno es suyo, porque aquí hay gente de toda clase. Pueden falsificar títulos. Entonces, el registro de propiedad es la verdad pública. Es la verdad de Guinea Ecuatorial. Entonces, váyase usted al registro, hace un escrito, depositas que necesita información en relación a este título de propiedad. Entonces, el registro es el trabajo que hacen. En 2 días te lo dan, que es verdad. Le queda 2,000 metros, o no le queda nada, o no es suyo. Mateo. Hay otro caso que suele ocurrir aquí, que cuando estaba en el registro, algunos cuando muere su hermano empieza a vender los terrenos. Donde una persona tiene hijos, está facultado para no ello. tiene ninguna facultad. Donde una persona tiene hijos, se lo tuvimos que explicar a la mujer, que lo que usted tiene que hacer es hacer la declaración de herederos para tus hijos, porque esto que está vendiendo el hermano de tu marido que ha fallecido no tiene ningún derecho. Dijo, sí, eso es así. Entonces, volviendo al caso, nadie puede alegar su propia torpeza. De ahí la pregunta del señor Pascual, muy, muy pertinente, y eso viene a abrirnos los ojos, que ojo o cuidado a la hora de la hora de comprar los terrenos. Sí. Hay que venir a esa persona la información. Si te trae alguna documentación, váyase al registro para certificar que es verdad. Aún así no limitarse. Los hay que tienen terrenos, pero ya lo han terminado de vender. Tiene un título de propiedad donde ya no le queda ni un metro. Pero sigue vendiendo terrenos que ya vendió. Coja esto, váyase al registro. Vete a solicitar la información ahí. En cuanto usted sepa que es un terreno del Estado, usted se calla e inicia el procedimiento administrativo. Directamente hasta la resolución presidencial donde se te lo adjudican. Y ya tienes, vas al registro, registra tu terreno y ya tienes título. Mateo, la ley no es desorden. La ley, la exposición de motivos. Siempre he dicho que la ley viene a dar solución a un problema. Para eso están todas esas leyes, para regular la situación de los terrenos en Guinea Ecuatorial. Como ese señor, son tantos que tienen ese problema. Desde luego. Mateo, en lo relativo a la segunda parte, por economía de tiempo, igual volvamos aquí, que es donde más parece tener interés, vamos a ir derechitos a hablar en lo relativo a lo dispuesto en el artículo 30 de nuestra ley fundamental. Dispone el artículo 30, el Estado reconoce la propiedad de carácter público y privado. Mateo, ha hablado de otro terreno aquí. Terrenos propiedad del Estado y terrenos privados. Sí. Lo que significa que no hay otro terreno. O es del Estado o es privado. Sí. Entonces, cuando usted va a comprar un terreno, averigua. ¿Es privado o es del Estado? Eso es lo primero que hay que hacer. De ahí
la importancia del término cultura jurídica. La gente lamentablemente se lanza sin hacer una investigación previa No, este es el problema. y luego se queda con lo que el señor Bamonde dice que no es, que no, a mí me han engañado o a mí me han Es estafado. que una persona con dos ojos habla, lee. No puede decir que con Estado veía. ¿Y usted qué veía? Usted es el que compraba el terreno. Usted mismo sí compraba el Y terreno. la ignorancia no influye ahí. El artículo 2 del Código Civil dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Esto es la ley fundamental. Dice, reconoce dos clases de propiedades. En lo relativo a tierra, dos clases de propiedad de tierra. Tierras propiedad del Estado o tierras privadas. Entonces, cuando usted compra, lo primero que tiene que tener en la cabeza es que esta propiedad posiblemente debe ser del Estado o de un privado. Si el privado no me presenta ningún título de propiedad, que también iré a verificar en el registro de propiedad, entonces terreno del Estado. No hay medias tintas. Así aquí. automáticamente hay que entenderlo. No es que automáticamente, así es. La ley es clara. Es el artículo 30. El punto 2 dispone: el derecho a la propiedad queda garantizado y protegido sin más limitaciones que las establecidas por ley. El terreno que es privado es privado. El terreno que es del Estado es del Estado. Que cada uno respete al otro. Eso es lo que dice el punto 2. El punto 3 dice: la propiedad es inviolable. Al decir es inviolable, no dice solo que el vecino. Es inviolable para todos. Y en particular el Estado, que no viole la propiedad privada. Porque en su día el Estado sí te otorgó el título de propiedad. Por lo tanto, el Estado no puede violar a tu propiedad. Principio de legalidad, Sí, artículo 4. sí. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes y derechos, salvo por causas de utilidad pública y correspondiente indemnización. Mateo, aquí dice utilidad pública como causa y consecuencia, Indemnización, sí. Esas dos cosas van de la mano. No es que te expropian y pasado 3 años te indemnizan. No. Al notificarte de la expropiación, lo que usted tiene que esperar es que vengan a hacer los cálculos. Esa negociación, eso no es derecho penal, es derecho civil. El derecho administrativo es derecho civil, porque se ha quitado del derecho civil. Negociación. ¿Cuánto me van a pagar por...? Mi terreno es este. Mi casa es esta. Entonces, ahí, después de hacer todos esos cálculos... En su día, por eso precisamente, después de hacer todos esos cálculos, en su día aquí nosotros relajamos a la audiencia que el procedimiento ese no es largo. Sí, no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la Ahora mañana. que sean, porque nosotros conocemos cómo estamos en la sociedad. Tan pronto como uno se entera de algo, pues lo suyo es que mañana se va a hacer y empieza a escandalizar. El que expropia. Y una de las formas de hacer ver el descontento es precisamente ir hacia el ministro, como ha dicho el señor Bamonde. Es lo que está en la boca de todos. Justamente. El ministro va rompiendo casas. Ya, entonces la gente va... El ministro no, pero si el ministro fuera a actuar al margen de la ley, el Estado va a indemnizar por todas esas casas que él ha roto. Eso hay que tenerlo claro. Si actúa dentro del marco de la legalidad, está bien. Pero si actúa al margen, el artículo 142 dice: buen funcionamiento y mal funcionamiento del Estado indemniza. Buen funcionamiento, indemnización por la expropiación. Sí. Mal funcionamiento, sin haber llegado al punto, porque ahora los ingenieros de obra, los ingenieros técnicos de obra pública, su trabajo ahora es calcular para elevar todo eso al ministro y el que el ministro lleva el interministerial al Consejo de Ministros para que decidan qué hacemos. ¿Indemnizamos a esta gente o no? De ahí lo que hablamos el pasado sábado y que estamos hablando ahora, que el procedimiento no es de un año, bueno, según la envergadura de la temática, no va a ser algo de dos semanas, de 3 semanas, Mateo, ni un mes. Son cálculos. Una vez que te indemnizan es cuando te dan tiempo Para salir. para abandonar. Usted ya tiene lo que dice la ley fundamental. Ya te hemos indemnizado por el terreno, por tu casa, por todo. Incluso el Estado puede hacer algo. Puede ubicarles en otra parte. Es otra forma de indemnización, ¿no? Les ubica en otra parte y simplemente te dice lo que tenía dentro de lo que te pago. Hay 1000 maneras, pero la ley fundamental exige indemnización previa. Ya sea dicta el decreto de expropiación, está bien. Ahora, por eso decimos, el fin último es que la gente colabore. Y no ponerse ahí a hablar cosas, insultar, no. Coger machetes, No. que alguien venga aquí. No, por favor. La cuestión ahora es llevar la documentación.
Si es propietario el que tiene título de propiedad. Muchos van a estar en un limbo por no tener título de propiedad. Desde luego. Aquí está el problema cuando se habla de título de propiedad. Porque nunca se sabe. Has comprado terreno en algún lugar y tú dices, bueno, aquí es un lugar seguro y tal. Lo dices simplemente por tu pensamiento o por lo que estás viendo. Pero 15 años después el gobierno dice, no, aquí vamos a hacer tal cosa. Por el ahora la bienestar ventaja del ciudadano. Sí, la ventaja que tendrías ahí es, si tienes tu título, No hay problema. cuando venga a hacer lo que quiera hacer el gobierno, pues ya sabré que aquí me van a sacar, pero por lo menos Mateo, me van a semana reubicar. hablamos de eso. No es automático. Los ingenieros están haciendo sus cálculos y luego van a elevar el informe que hay 2.000 familias. El cálculo de todo son 20.000 millones. Entonces decide el gobierno. ¿Qué hacemos? ¿Les indemnizamos o les dejamos y vamos 2 o 3 kilómetros delante, empezamos lo que queremos hacer? Sí. Son decisiones que tienen que adoptar. Pero ¿cómo van a hacer eso si no conocen primero quién está ahí? ¿Quién está ahí? Que todo el mundo vaya a ordenación de tierras a depositar la documentación para que puedan indemnizarte, para que sepan que usted está ahí. La pregunta del señor ha sido muy importante al decir que cómo el Estado veía cómo compraban terrenos. El Estado no tiene ojos. Bueno, hablaba de las autoridades porque se entiende que las autoridades en el lugar del presidente del gobierno... En un Estado de Derecho, todo el mundo está sujeto a la ley. La ley. No, nadie está sujeto a otra cosa. Cuando usted compra un terreno, sujétate a la ley. No quién me mira, quién no me mira. La ley. Por eso el artículo 11 ya dice que todos, absolutamente todos, estamos sujetos a la ley. Bien, como estamos hablando de tranquilizar o relajar a la población, yo aquí le voy a pedir al señor Bamonde, yo entiendo que de cara a esa situación, nosotros ya estamos dando pinceladas sobre un poquito qué es lo que hay que hacer a la hora de comprar un terreno. Pero yo le pido que oportunamente tenemos que hacer un programa netamente sobre esto, tratando de presentar un poquito a la población los distintos pasos y requisitos, porque eso podría llevar 1 hora o 2 programas. Entonces, ¿para qué? Sí, para por lo menos dotarles, porque ahora mismo solamente por haber enterado de que, bueno, ya van a romper o van a expropiar, no podemos imaginar todo lo que la gente está pasando por ahí, Mateo, lo que va diciendo, lo que va haciendo. Mínimamente, alguien debe tener el título de propiedad del terreno. Y es otra cosa que lo que está dentro del terreno hasta ahora no lo has declarado. Pero el caso aquí es al revés. Hay tantas casas sin título de propiedad. Bueno, ha llegado a encontrar un terreno abandonado, bueno, un terreno, un espacio, Mateo, y no ha puede construido. haber terreno abandonado. No, estoy de acuerdo, Siempre debe haber un titular. por eso ya he cambiado. Digo, ha encontrado un espacio y ha construido, sin tratar de comprender de quién es o quién es el dueño, quién es el propietario. Y la ley dice que la administración funciona ¿cómo? Por principio de legalidad. Ahora, cuando la ley habla de expropiar, ¿qué significa? Quitar propiedad a alguien. Sí. La ley no entiende que uno puede vivir en un terreno que no es suyo. Sí. La ley no lo entiende. La ley fundamental habla de expropiación. Eso significa que el que tiene propiedad son los que la ley reconoce. Los que tienen propiedad. Por eso, como por principio de legalidad, el derecho no es matemáticas, 2 más 2, 4. Siempre hay regla general excepciones. y excepciones. Sí. Por regla general, primero los que tienen título de propiedad y todo. En la excepción, el gobierno ya verá qué puede hacer con ellos. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial de Malabo, el programa es Reflexiones Jurídicas todos los sábados a partir de las 13 horas. Entramos ya en la recta final para permitirle al señor Bamonde concluir con algunas orientaciones y recomendaciones a los ciudadanos en general respecto a la cuestión de compra de terrenos y sobre todo a los, en particular a los de Sipopo, que ahora están molestos, están preocupados y van pensando y sobre todo diciendo lo incorrecto, lo ilegal. Señor Bamonde. Mateo, hemos empezado diciendo, diferenciando fuerza mayor y expropiación forzosa. La fuerza mayor es algo imprevisible, algo inimaginable, donde la víctima no tiene cómo reaccionar. Y hemos hablado de la pandemia. Guinea no sufre tanto esas cosas, terremotos, no sé qué. Estados Unidos conocen esas cosas y todo eso. No, hablamos de expropiación forzosa, donde el Estado es el interés público. El Estado quiere algo que va a beneficiar a la sociedad.
Pero la ley dice sí, aun eso que usted va a hacer para beneficio de la sociedad, aquellos que vas a expropiar, indemnízales primero. Tienen que indemnizarles primero. Tras la indemnización, que va a durar mucho porque los ingenieros tienen que hacer todos esos cálculos, pero no pueden hacer esos cálculos cuando la población no colabora. La población tiene que colaborar. Y la población les ve ahí como, no sé, no quieren. Cuando quieren hablar con ellos, no quieren. Tengo la información, no quieren colaborar. Y tienen que colaborar. Porque lo que se quiere hacer ahí es para el bien común. Ahora os tienen que indemnizar. Pero ¿cómo le van a indemnizar si no conocen de su existencia? Aportar documentos. Por otra parte, llamarles la atención de esta compra de terrenos sin exigir el título de propiedad. Los terrenos que compramos y la persona que lo vende no tiene título de propiedad, hay que saber que es un terreno del Estado. Lo que significa que lo único que ha hecho es cambiar de posesión, pero hasta ahora la propiedad sigue siendo, el titular de la propiedad sigue siendo el Estado. Hay que iniciar un procedimiento administrativo previa instrucción en los órganos competentes para que el jefe de Estado, que es el jefe de gobierno, le dicte una resolución de adjudicación del terreno. Mateo, esto es así. Así de sencillo. Queremos legalidad. Ahora, cuando ya se quiere aplicar la legalidad, muchos ya dicen no, y el Estado no veía. Nadie puede alegar su propia torpeza. Muy bien, con estas palabras nosotros vamos a cerrar el programa. Nadie puede alegar su propia torpeza. En algo que ya le va en contra. Sobre todo lo que suele pasar. Cuando ya le va en contra. Yo no sé leer. Sí. Pero usted firmó. ¿Cómo usted puede alegar que no sabe leer si le vimos cómo firmaba? Con los ojos abiertos. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Bamonde. Gracias por llegar y sobre todo gracias por no solamente tranquilizar a los moradores de Sipopo, sino también por el mensaje cuál es. Se pide a los moradores de Sipopo que colaboren para su posterior indemnización, porque al final, si usted no colabora, se queda en lo desconocido y difícilmente podrá recibir o beneficiarse de todo lo que prevé la ley para este caso. Y por último, para ir cerrando el tiempo, hay que aclararles esto. Si usted compra un terreno en manos de otro, este documento de compraventa no tiene validez. Pero es un documento probatorio que usted le dio dinero. Sí. Lo que significa que usted puede perfectamente demandarle que te devuelva el dinero. Pero no tiene validez frente al dueño. Mateo, usted tiene un coche aquí. De repente lo vendo. Y cuando usted se ve con el que lo lleva, dice, mira, Rubén me lo vendió. Esta compraventa no tiene validez hacia mí. Pero es un documento probatorio que efectivamente para interponer acción contra Rubén por haberme vendido lo que no es suyo. Eso Devuelve mi dinero. Eso sí. Pues bien, señores, así llegamos al final del programa de hoy. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Reflexiones Jurídicas vuelve en directo el próximo sábado a las 13 horas, pero esta noche y mañana lo tendrán el programa como redifusión y a partir del lunes en las redes sociales, en nuestro YouTube y como no, podrán disfrutar de todo lo abordado aquí. Señor Bamonde, muchísimas gracias. Gracias, Mateo. Siento su estado de salud, que es un poquito así, pero en fin. Estoy constipado. Y bueno, creo que irá a lo normal como para poder cortar eso. Muchísimas gracias. Mateo. Hasta el próximo sábado. Señores, gracias por escuchar la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. Hasta el próximo sábado.